Vamos a ver un caso de equivalencia financiera. El enunciado dice así: en una operación financiera pactada al 7% efectivo anual, la prestación está compuesta por los siguientes capitales financieros: 500.000 en 0, 100.000 en 1, 300.000 en 3, 600.000 en 5, 500.000 en 9, 900.000 en 10. Y la contraprestación está integrada por los siguientes capitales financieros: 450.000 en 1, 280.000 en 2, 700.000 en 4, X en 7, 700.000 en 8, 500.000 en 9, donde los capitales financieros están expresados de la forma CT, donde C es la cuantía, que se da en euros, y T el vencimiento en años. Calcular X. Bueno, pues lo que vamos a hacer es hacer una tabla con 10 años, indicamos la prestación y la contraprestación. En la celda de color naranja estaría la incógnita que tenemos que calcular, que luego veremos que la calculamos por varios métodos. Y lo que vamos a hacer es una columna de neto. El neto es simplemente prestación menos contraprestación. Y en uno de los métodos que estamos utilizando, lo que hay que hacer es establecer la reserva. La reserva matemática o saldo financiero por la izquierda y por la derecha. R- es la reserva por la izquierda, esto es, justo antes de que venza la cuantía en ese instante. Y R+ es la reserva por la derecha o el saldo justamente después de que haya vencido la cuantía en ese instante. Inicialmente toda operación que esté cuadrada tiene que empezar en 0 y acabar en 0. En este caso las fórmulas que hay que poner son: para la reserva positiva sería la reserva negativa más la cuantía que vence, que sería el neto con su signo. Y la reserva por la izquierda es la reserva del periodo anterior por la derecha capitalizada a la tasa a la que estemos trabajando, en este caso como va en años, a la tasa anual. Se copian hacia abajo y, si todo cuadra, al final da 0. Inicialmente se supone que no sabemos esta cantidad de la celda naranja y nos la vamos a inventar. Vamos a suponer que son 100.000 euros. Con esa cantidad así inventada, lógicamente al final la cosa no cuadra y la reserva en 10 por la derecha no da 0. Pues lo que le vamos a pedir es a buscar objetivo que haga que esa reserva sea 0. Lo podemos hacer con solver o con buscar objetivo. Si utilizamos buscar objetivo, nos vamos a datos, análisis y sí, buscar objetivo. Definir la celda G25, que es la reserva por la derecha del último periodo, con el valor 0, para cambiar la celda que quiero despejar, que es la naranja. Dice que estado de la búsqueda con la celda G25 ha encontrado una solución. Valor objetivo 0, valor actual 0. Aceptamos y vemos que efectivamente ha calculado. Se podría haber hecho por otro método, que es el siguiente. Nos hacemos aquí una tablita auxiliar donde vamos a calcular el valor actual de la prestación con la formulita del VANA y el valor actual de la contraprestación. Lo que vamos a hacer es inventarnos aquí una cantidad. Vamos a poner otra vez 100.000. Y preguntamos si ambos valores actuales, el de la prestación y el de la contraprestación, coinciden. Y vemos que no, que difieren precisamente en cierta cantidad. Si esa diferencia fuera 0, significaría que el valor actual de la prestación y de la contraprestación coinciden y por lo tanto la operación está saldada. Vamos a pedirle a buscar objetivo o a solver que haga que esa diferencia sea 0. Nos vamos a datos, análisis y sí, buscar objetivo y le decimos que la celda de 31 tome el valor 0 para calcular la celda de color naranja. Aceptamos, aceptamos y vemos que efectivamente esa diferencia se ha hecho 0
y ha calculado la cantidad X, que era la incógnita. Ya tenemos dos métodos. Un tercer método sería el siguiente: calcular el valor actual con el van de la columna C, que es el de la prestación, capitalizarlo hasta 7, puesto que el valor actual queda en 0 y lo que quiero es calcular el valor en 7, menos el valor actual de la contraprestación. Pero observar que lo hago en dos tramos. ¿Por qué? En un tramo estoy calculando lo que hay en la columna D antes de la celda naranja y en el otro después de la celda naranja. El que hay del D23 al D25 después de la celda naranja no tengo que capitalizarle ni descontarle, puesto que justamente queda valorado en el instante 7. Y el otro, el que va de las celdas D16 a D21, tengo que capitalizarlo 7 periodos, puesto que ha quedado en 0 y hay que llevarlo hasta 7. Esto también se podría haber hecho de otra forma, y es en una tabla donde la celda naranja fuera 0, como esta que tenemos por aquí abajo. Simplemente lo que hay que hacer es calcular el van de la prestación menos el van de la contraprestación y esa diferencia capitalizarla a 7. Vamos a hacerlo. Vamos a poner más, abre paréntesis, VNA, abre paréntesis, la tasa tiene que ser el 7%, punto y coma, y vamos a tomar prestación. Si hago el van de verdad, tendría que tomar desde el instante 1 hasta el 10. Pero si quiero hacerlo más rápido, tomo todos, aunque sé que esto no es el van, sino el valor en t-1. Por lo tanto, luego no tengo que capitalizar 7, sino 8 periodos. A esto le resto el VNA, el van, también al 7% de la contraprestación y tomando toda, también desde el instante 0. Cierro paréntesis y esto lo capitalizo 1 más el 7%, pero como hemos dicho, no elevamos a 7 sino a 8. Nos ha saltado aquí algún error de paréntesis, porque esto va con paréntesis aquí y con paréntesis acá, para que podamos capitalizar la diferencia. Y efectivamente da lo mismo. Copio y pego formato y veo que la cifra que obtenemos coincide. En esta otra tabla, que es la que hemos estado ya utilizando, otro método podría ser calcular el valor final de la prestación y el valor final de la contraprestación. Una vez que tengo los valores finales, cuantía a cuantía, lo que hago es luego sumarlos. Y la diferencia de estas sumas sería la diferencia de valores finales. ¿Eso qué significa? Pues que están valoradas en 10 y hay que descontar hasta 7. Por lo tanto, esa diferencia la tengo que descontar 3 años. Observar que divido, eso quiere decir que estoy descontando. Método 5. Lo que hace el método 5 es utilizar todavía este cuadro y toma el valor actual de la prestación, lo capitaliza 7 y a eso le resta el valor actual de la contraprestación, también capitalizado 7. Este método pues también es muy parecido al que habíamos hecho antes. Y finalmente el método 6, montamos una tabla con prestación, contraprestación y neto.
la celda que quiero calcular no pongo valor, pero es muy importante poner un 0 ahí. Y lo que hago es el van del neto, con lo cual me estoy ahorrando hacer la diferencia de van entre prestación y contraprestación, porque ya estoy haciendo el del neto. Calculo el van del neto y directamente le capitalizo 7 periodos. Quizá este método pues sea de los más rápidos. Bueno, pues esta es la equivalencia financiera de una operación en la que hemos tenido que calcular una de las contraprestaciones, uno de los capitales.